Primera etapa de la vida, etapa de estudiante. El primer principio de esta etapa consiste en que todos, absolutamente todos, cursamos por ella desde la concepción. Esto para muchos será polémico. Sin embargo, los hechos son los hechos y como el objetivo de este video no es profundizar en este punto, continuaré con la idea principal. El segundo principio de la etapa de estudiante consiste en que es responsabilidad de quien se involucró en la concepción de un nuevo ser humano, velar por él desde esa concepción hasta mínimo la etapa de trabajador y o padre de familia. Menciona aparte el hecho de que los padres que por causa de fallecimiento no puedan operar este deber. El tercer principio que transmitiré sobre esta etapa de la vida es: el individuo en esta etapa es alumno de todo cuanto le rodea. Sin embargo, deberá ser aprendiz de sus padres y o tutores. Esto refleja una responsabilidad en cuanto a estos últimos, referente a lo que implica criar a un hijo, o bien hacerse cargo de un menor a razón de que sus padres biológicos no quieran o estén impedidos para hacerlo, o que funjas la función de ser un padrastro o una madrastra, que en sentido esencial es padre o madre. Existen mucho más principios, sin embargo nos quedaremos con estos por el momento para no saturarte de información. Dos objetivos son los principales dentro de cada educación en la etapa de estudiante. 1. La transmisión de la importancia del trabajo. 2. La transmisión del valor de los valores. Acompáñame en la segunda parte de esta entrega si es que te interesa saber más al respecto. Suscríbete, contáctanos, visita nuestro Patreon si te interesa una guía asesorada de forma particular por nuestros especialistas. Con todo gusto, ahí nos estaremos comunicando. ¿Estás de acuerdo en el trabajo infantil? Si tu respuesta es no, considera que posiblemente tengas un sesgo en tu discriminación. En lo particular, estoy de acuerdo con el trabajo infantil. A mis hijos, de hecho, les hago trabajar, y mucho. En lo que no estoy de acuerdo es en la explotación infantil. ¿Qué dices ahora? La etapa de estudiante es el estadio del desarrollo humano, donde el individuo aprende la importancia del trabajo y el valor de los valores. Esto es plena responsabilidad de entre varios entes y organismos que, trabajando en sinergia, deberán promover el ambiente adecuado para dicho aprendizaje. Evitar esta entera responsabilidad por las partes involucradas en un pueblo implica ser condenados a la dirigencia de líderes corruptos y demagogos. En suma, que el pueblo estará esperando al Mesías prometido que le haga las cosas que él es incapaz de operar. Estos entes o instituciones son: 1. Los padres o tutores conforman el primer frente y con el deber de transmitir la importancia del trabajo y el valor de los valores. Familiares, fuera del ciclo del núcleo del hogar, como abuelos, tíos, primos, etc., conforman el segundo frente de instrucción en esta primera etapa de la vida. El gobierno, como promotor de políticas públicas y regulador del comportamiento ajeno a lo conducente para el íntegro desarrollo del pueblo que vela, es la tercera fuerza que está involucrada en esta etapa de la vida. La educación institucional académica en sus múltiples variantes. Para esto es fundamental que cada docente, instructor y o catedrático tengan toda la disponibilidad de cumplir con el deber ser de la transmisión de la enseñanza. Conforma la cuarta fuerza. La misma sociedad en general, desde la más baja jerarquía hasta la más alta, conforman el quinto elemento. Los instructores de las organizaciones religiosas del ojo o del alma conforman el sexto elemento. Así entonces, en una sociedad madura, se debe velar por un niño que, desamparado a media calle, un extraño lo guíe con las autoridades correspondientes para su auxilio, o bien, si está en la posibilidad, él mismo lo ayude. En cuanto a las instrucciones de las religiones institucionales, desde el momento en que se han perdido en la encarnizada lucha de convencer a sus feligreses o miembros de la supuesta superioridad en que se encuentran por encima de los demás, donde como principal medio de instrucción es el terrorismo,
Si te portas mal, te irás al infierno. Si haces esto o no haces esto, no le agradas al Señor. Si le hablas a este otro, te vuelves irregular. Entre muchas otras más tonterías que los instructores de las organizaciones religiosas institucionales, no todos, esto es una generalidad, tienden a fomentar. Cuando se comportan de esta manera, no son más que instructores de la forma, pero no del fondo, tan prescindible si quieren llegar a conocer. Aprende a identificarlos para que no caigas en estas garras. Como vamos dimensionando, la etapa de estudiante requiere el involucramiento sinérgico de diversos factores. Hacer caso omiso a esta responsabilidad desde donde nos encontremos promueve la corrupción en el individuo. Mucha gente considera que el asunto laboral es tan solo menester de los graduados de las universidades. En lo general, los padres piensan que mientras los hijos se encuentren en la etapa de estudiante, no tendrían por qué trabajar. Esto es un error en la definición al respecto de lo que es el trabajo, por un lado. Y por el otro, refleja el desvalor y la condicionante que se tiene sobre lo que es el trabajo. Y cuando la gente valida este tipo de errores conceptuales, se genera algo que se llama sesgo de arrastre, que es considerar algo válido tan solo porque la mayoría así lo cree, o bien asegura que así es sin las pruebas contundentes que lo demuestren para considerarse que la mayoría está de acuerdo, entonces se valida. El trabajo no es un asunto plenamente remunerativo. Toda acción es un trabajo. Pensar requiere un trabajo. Jugar requiere un trabajo. Dormir es otro trabajo. Todo ello son acciones y toda acción tiene un efecto, según la naturaleza de dicho trabajo. Así entonces, hay trabajos donde te pagan financieramente hablando por el ejercicio de tal profesión. Hay otros donde te dan a manera de trueque el equivalente a lo que trabajaste. De forma que cuando te pregunté, ¿estás de acuerdo con que los niños trabajen? Si respondiste que no, habría que determinar si efectivamente debe ser así. Si respondiste que sí, pero tu pensamiento tenía la intención de trabajar remuneradamente, en forma financiera, hablando, de igual forma tu concepto de trabajo debe ser revisado. El trabajo en la etapa de estudiante consiste en la adquisición del aprendizaje que conlleva al individuo a valerse en el contexto donde se está desarrollando en ese momento. Asimismo, hacia donde posiblemente pueda hacerlo, hacia donde vamos a encaminarnos. De tal forma que si las necesidades y características de la familia y las circunstancias sociopolíticas económicas lo ameritan, el individuo en edad infantil, digamos 8 hasta 4 años, debe ir a trabajar para buscar la remuneración económica según sea forzoso para el sostenimiento de la familia, según circunstancias sociopolíticas. El niño deberá hacerlo. A lo largo de la historia se han empleado niños para trabajo no remunerativo financieramente hablando, pero sí en cuanto a su aporte por situaciones de guerra. Esto, por supuesto, que rompe con la idea y el proceso correcto en el desarrollo del niño. Sin embargo, tal como lo he indicado ya, es así por causa del rompimiento sano del desarrollo de la sociedad, sea porque ella misma lo ha provocado o bien por una fuerza invasora. Apoyándome de la última línea dicha, de ahí que sea imperativo comenzar a modificar las estructuras mentales desde las bases de la sociedad, la familia, y más en específico la de sus pequeños, para que normalicen acciones dignas o indignas según el objetivo de quien gobierna en su día a día. Así es, el gobierno también adoctrina, nuestro gobierno democrático contemporáneo. Por ello es que existen series de televisión como La Rosa del Guadalupe, El Chavo del Ocho, entre otras muchas más, con contenido basura, que como bien lo decretó el señor Emilio Azcárraga Milmo, México es un país de clase media muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil, la clase media, la clase baja, la media alta. Los ricos ya no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madre. Piénsalo.
Así entonces, tal como él mismo indicó, y debemos ser conscientes que en todas partes del mundo hay un Emilio Azcárraga Milmo y compañía, como Silvio Berlusconi, con este objetivo debes darte cuenta, estimadamente, que el objetivo de los corruptos no es enseñar a trabajar a los infantes, sino entretener la intención del trabajo, o bien, trabajar estúpidamente en algo. La sociedad ha normalizado esto a tal punto de preferir comedia barata a comedia de altura, como la que hacía el fallecido cómico de crítica política social, Héctor Suárez. El resultado es que la gente prefiere ver, y esto es literal, una quesadilla durmiendo a un programa de física en internet. Me gustaría decirte que es mentira, pero no, corrobóralo. ¿Alguna vez has pensado si la influencia de los influencers es correctamente dirigida? ¿Y la razón de ello? La etapa de estudiante contemporáneamente se ha degenerado. La transmisión de la enseñanza se ha diluido. Los padres, por diversas causas, algunas injustificadas, pero otras en lo absoluto pueden serlo, prefieren darle a los niños el dispositivo electrónico como el celular para que desde tierna edad se entretengan con ellos en vez de hacer conexiones con los hijos. El resultado es el aislamiento social y el bajo desarrollo de las distintas habilidades socioafectivas, motrices y cognitivas. Cuando un hijo es educado así, de mayor, no te esperes que obedezca o colabore en las responsabilidades y deberes del hogar. El trabajo en la etapa de estudiante debe transmitirse sí o sí. El valor de él. Vamos a ello. Desde que el niño comienza a tener mayor dirección, no control, sino dirección de sus funciones motoras en conjunto con la madurez de sus estructuras cognitivas, que lleva a comprender qué debe y qué no debe hacerse según la armonía de su contexto, justo en esa etapa, que en lo general comienza a hacerse notar entre el año 1 y 2 de edad, es ahí donde el niño le debemos transmitir hábitos sanos de trabajo, como lo es aprender a dejar las cosas en su lugar conforme las utilice, asimismo a emplearlas como deben ser, entre otras. ¿Has visto cómo tus hijos les compras algo y a los 15 días o a la semana o al día ya está más que destrozado cuando su etapa de vida era mucho más? Eso se debe a que no han valorado el trabajo que le llevó al niño disfrutar ese obsequio que le dieron. Las razones pueden ser diversas, por supuesto. Se encuentra una manera en la cual el niño expresa su rebeldía, su inconformidad ante la ausencia de los padres o la ausencia presente de los mismos. El juego en la etapa infantil es un excelente medio de aprendizaje. Como padres debemos aprender a jugar con ellos. Mediante el juego lúdico es posible gestar lazos afectivos. Conforme el niño va creciendo y desarrollándose, los juegos van también incrementando en su estructura. Así entonces, mientras el juego lúdico y espontáneo es parte fundamental para el desarrollo de un bebé, el juego competitivo y cooperativo lo es para el adolescente. Tender la cama, recoger la ropa, los juguetes, acomodar los útiles escolares, entre otros, son trabajos que deben ser transmitidos a los hijos y en ocasiones no lo hacen porque los padres les hacemos ver que eso es un castigo, que eso es una obligación más que un deber y responsabilidad en todos los miembros que conforman el hogar. Los padres deben dedicar tiempo a enseñarles en vez de solo dar órdenes. Si les enseñan de manera correcta, sin volverse amos, los niños contribuirán sin tanto drama como hoy se tiende a hacer algunas de estas responsabilidades que, si eres observador, les llegan de golpe. Por un lado, al bebé le permites hacer lo que quiera, que tome y arroje lo que quiera, y además tú recoges y limpias ese desastre, pero de la noche a la mañana, en cuanto éste crece y consideras arbitrariamente como padre que debes ponerle un alto a esos hábitos, porque sencillamente así lo decidiste de manera arbitraria, sin educar respecto al cambio de responsabilidades, el niño experimenta una violencia en el trato que tarde que temprano o le generará daños al respecto. Aunque generalmente no lo hace y repite el patrón con sus hijos. Curiosamente, al repetir el patrón con los hijos, porque es la única forma en que conoce de educar. Tú, ahora como abuelo, te enojas porque él lo hace, olvidando que eras igualito. O peor, ironías, no lo creo, ignorancia. El valor del trabajo en la etapa de estudiante implica transmitirlo acorde a las posibilidades de desarrollo y madurez del individuo.
El contexto sociopolítico, económico y cultural deben ser armónicos en él. Pero hay algo más. También es necesario aprender a dimensionar las circunstancias futuras a las que se enfrentará el hijo, adulto del futuro. Es por esta principal razón que instruir a los hijos como si tuvieran las mismas circunstancias contextuales que tuviste o a las que te enfrentaste tú en tu proceso para llegar a ser adulto es un error. Así que como padre no pienses que tu hijo va a enfrentarse con las mismas circunstancias que tú o que debe estudiar tal o cual cuestión forzosamente solo porque a ti te resultó bien. Bajo tu sesgo, consideras que es ilógico o de sentido común hacer lo que tú dices. Eso solo conlleva a presión, molestia e incluso depresión en el hijo. Aprende a guiar en vez de mandar. Si quieres saber más sobre las 4 etapas de la vida, visita nuestro Patreon, conviértete en un mecenas y comprueba nuestro enfoque psicoterapéutico sobre este y otros temas más que contribuirán a tu desarrollo integral. Solicita informes. Gracias, mente. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia.